otra manera de las amistades. Y vimos la semana pasada, si ponemos en la pantalla, vimos 3 círculos y 4 con la parte de en medio que somos nosotros. Tenemos en la pantalla, vimos que Jesús nos recomendó 3 tipos de amistades porque Él lo vivió, Él lo practicó. Y hay que enseñarlo a nuestros hijos que vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Y es ok y está bien leer y escuchar a Aristóteles, pero recuerde esto, Jesús es nuestro mayor maestro de todos los tiempos. Esto es increíble. Estuvimos viendo la semana pasada que hay amigos casuales. Es la parte que está más grande en el centro. Los amigos casuales es su círculo más grande. Allí hay cabida para todos. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó que no deberíamos de tener enemigos. Nosotros no debemos de tener enemigos. Y por eso en el círculo de amistades Jesús nos enseñó a nosotros en este círculo de amigos casuales, es el círculo más grande, lo vimos la semana pasada. Allí Sansón y los que no son, Raimundo y todo el mundo puede estar en ese círculo de amistades. Luego estuvimos viendo, si ponemos en la pantalla, el segundo círculo de amigos cercanos. Estos están más cercanos a nosotros, si vemos allí. Allí más o menos hay espacio como para unos cuantos amigos, como para unos 5, 10, 15, 20 amigos. Es ok, está bien. Hay espacio para ellos. Pero encontramos en el círculo los amigos nucleares, o sea, los más cercanos. Allí solo hay espacio para 1, o para 2, o para 3. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que en este círculo nuclear pasamos más tiempo con esos amigos, se le llama amigos íntimos, ¿verdad? Amigos donde podemos descargar y con toda confianza podemos platicar de nuestros problemas y dificultades. Jesús practicó estos círculos, enseña a sus hijos que Jesús lo hizo, este círculo de amistades. Jesús tuvo amigos favoritos, sí. Nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos que necesitamos tener amigos favoritos, que son los amigos íntimos, son los amigos nucleares. Si ponemos en la pantalla, por favor, y al final tenemos el yo. Pero tenemos que tener nuestras amistades basado en ese orden de prioridades, basado en ese orden. Eso es muy importante. Les recomiendo ese libro que está allí, se llama Amigos, se lo recomiendo, es muy importante. Léalo primero usted como padre, luego compártalo con sus hijos o léalo juntos, eso va a ayudar bastante. Así que, en el círculo de amigos de Jesús, de los amigos casuales, donde puede entrar todo el mundo, por ejemplo, Jesús amó a todo el mundo. Jesús alimentó a 5,000, eso está en el círculo de amigos casuales. Instruyó a 120 amigos casuales. Puedes tener 120 amigos, 5,000 amigos, puedes tener 1,000,000 de amigos, 10 millones de amigos, como tiene Luisito Comunica. Puedes tener 50 millones o 100 millones de amigos, como los youtubers. Es ok, está bien, porque ellos están en el círculo de amigos casuales y todo el mundo puede ser amigo. Aquí estamos hablando de no tener enemigos. Todos necesitamos amigos. Pero luego Jesús viene y solo discipula a 12. Esos son los amigos más cercanos. Discipula a 12. Pero de entre esos 12, Jesús fue mentor solamente de 3. Esos son los amigos íntimos, los amigos nucleares. De Pedro, Santiago y de Juan. Tuvo 3 amigos favoritos. Así que hay que enseñar a nuestros hijos esto. Hoy vamos a continuar y vamos a ver 3 tipos de personas más que no deben de tener sus hijos dentro de su círculo nuclear. O sea, estamos hablando de los amigos cercanos. Puede tener amigos en el siguiente círculo, después de los cercanos. Amigos, ¿cómo los ponemos allí? Podemos tener esos tipos de amigos cercanos o amigos casuales. Pero amigos nucleares es lo que estamos tratando aquí. Otra vez, 3 tipos más de amigos que no deberían de estar en el círculo de amistades de sus hijos, en ese círculo nuclear. Escríbalo, por favor, tenga la bondad, tome su boletín. En primer lugar, no debe de tener su amigo o su hijo amigos que son gente irritable. Estos amigos no pueden controlar su temperamento. Enseña a sus hijos
que el iracundo fácilmente pierde el control, el irritable. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 22, versos 24 y 25. Me gusta la Nueva Traducción Viviente. Creo que lo vamos a poner en pantalla. Miren lo que dice allí, Proverbios 22, 24, 25. Vamos a leerlos juntos. 1, 2 y 3. No te hagas amigos de gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Como se dice, los de mecha corta, ¿verdad? Los que se dicen los explosivos, los fosforitos, etcétera, etcétera. Dios en Proverbios recomienda que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que evite en el círculo de amigos íntimos gente iracunda o gente irritable. Es muy peligroso según Dios. Ellos deberían de estar en los amigos casuales. Allí hay que clasificarlos, porque no debemos de tener enemigos. Así que cualquier cosa a este tipo de amistades los hace encender. Entonces tienes que caminar de puntillas con ellos, como las geishas japonesas. Tienes que caminar como las coreanas, etcétera, etcétera. Es increíble tener este tipo de amigos porque afecta muchísimo. Dice allí, no te juntes con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe de juntar con ellos? Allí está. Porque aprenderás, ¿qué dice allí? A ser como ellos. ¿Y qué más? Pondrás en peligro tu alma. Aquí dice que la ira que ellos tienen es una emoción y un hábito que se aprende si nosotros nos juntamos con ellos. Estaba investigando la palabra irritable. Proverbios está escrito en el hebreo. Y la palabra irritable en el hebreo es af. A-F, af. Así es en hebreo, la palabra irritable. ¿Y sabe lo que significa? Significa airar, aliento, respirar. Eso significa. Respirar, de aire, airarse, ¿sí ves? De ahí viene la palabra airarse, de tomar aire, de estar furioso. Estaba viendo que en el hebreo esta palabra af, para irritable, es derivado de la raíz principal en hebreo anaf, así, A-N-A, tilde la F, anaf. ¿Y sabe lo que significa? Airar. O sea, dar aire. Pero hay una palabra allí que significa airar, de dar aire, pero luego la palabra se. Airarse. De allí tenemos la palabra airarse, de aire. O sea, la idea aquí, en esta palabra en el original, es respirar fuertemente. ¿Qué es lo que hace cuando una persona está con iras? Respira fuertemente. ¡Wow! El hebreo es clave para nosotros. Entonces significa respirar fuertemente, estar enfurecido, esa es la idea. Significa por la respiración agitada, por la pasión y por la ira. Entonces cuando una persona está apasionada, tiene esa pasión por la ira, por todo este tipo de irritabilidad, lo que hace es af, ¿sí ven? O anaf, respirar fuertemente. De allí tenemos la palabra furia, etcétera, etcétera. La palabra es muy extensa, pero la idea central aquí es que Dios nos dice, no te juntes con gente o no te hagas amigo con gente irritable. Ese es el consejo de Dios. La Biblia dice que tiene mucho que decir sobre los adictos a la ira, porque es una adicción. Si lo estudiamos clínicamente, si vamos a la antropología y estudiamos esta palabra af o anaf, vamos a llegar a una conclusión científicamente que es un hábito que se aprende. ¿Cómo? Sí, y la Biblia lo confirma, porque ¿qué dice la segunda parte? Porque aprenderás. Aprender. Eso es un hábito. ¿Cómo se hace un hábito? De 4 a 5 semanas se hace un hábito, se crea un hábito. Haga algo que no está acostumbrado a hacer por 4 a 5 semanas continuas sin parar y luego se hace un hábito, o sea, una costumbre. Sí,
Es increíble. Por eso la recomendación de Dios que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos es Proverbios. Sentarlos y hablar con ellos y enseñarles y decirles que no tenemos que hacer amistades con gente iracunda, irritable, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque vamos a aprender de ellos. Y como consecuencia, la última parte del verso es la consecuencia, pondrás en peligro tu alma. Creo que tenemos que regresar a casa y revisar el círculo de amistades de nuestros hijos y luego ver en qué amistad nuclear están nuestros hijos. Y por eso muchos padres dicen, no sé, cambió de la noche a la mañana. ¿Han escuchado ese dicho? ¿Están de acuerdo conmigo? Padres dicen, no sé, todo estaba bien, era el más sano, el más tranquilo, ahora es terrible. Su conducta, su carácter, su temperamento es muy diferente, es explosivo, no se le puede decir nada. Ahí está Proverbios. El consejo es, Dios es sabio. Diga conmigo, haga conmigo así, Dios es sabio. Dígale a su vecino, Dios es sabio. Y le dice a los padres, evita decir, no sé qué le pasó a mi hijo. Porque la segunda parte es, no te juntes porque aprenderás. Es algo que se aprende. Si usted anda con gente mansa, va a aprender la mansedumbre. Si usted anda con gente irritable, lógico, va a aprender. Es como las personas que van a otros países y aprenden los modismos en menos de una semana. Regresan a su propio país de origen y en una semana ya no hablan como los países de origen. Y la gente se sorprende, dice, ¿cómo es eso? O los que llegan a Estados Unidos y en un año ya no saben el español. Sí, en serio, es increíble, se aprende, se aprende. Así que Dios, ¿cuál es el consejo de Dios allí? Dice, por favor, no te hagas amigos de ellos. Tremendo. Así que la Biblia tiene mucho que decir sobre todos ellos. Es un tema muy complejo con las personas irritables. Pero, escuche bien esto. Las personas irritables, para que usted la detecte, hay dos formas que ellos lo expresan. O hay dos maneras de reconocerlos. La número uno, si gusta escríbalo, son un estilo o tipo tortuga. Escriba, tortuga, así, se los reconoce, o ellos tienen dos formas de expresarlo. La primera es la tortuga, la segunda es como el zorrillo, el animalito, ¿no? El zorrillo. Vamos con la tortuga. Cuando se enojan las tortugas, ¿qué hacen? Se meten en el caparazón, ¿sí o no? Cuando ven algo, ven una amenaza o algo, se meten en el caparazón. Y el iracundo dice, pobre de mí, se mete en su caparazón. El iracundo se mete en su caparazón cuando dice, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Ellos se hacen las víctimas, ellos sufren de eso. Ellos hacen una fiesta de autocompasión y de victimización. Y ellos actúan así. La segunda forma en que se manifiestan los iracundos es como el animalito, el zorrillo. Esparce su mal olor, tremendo. Cuando se enojan los iracundos, se lo hace saber a Raimundo y todo el mundo y llenan el ambiente negativamente con su olor, como los zorrillos, ¿verdad? Entonces, son de sangre acalorada, son de mecha corta, ¿no? Son demasiado volubles, se enojan y explotan con facilidad. Así, inmediatamente. Entonces, son dos formas y dos maneras de reconocer a ellos. Así que, ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros como padres darle y entregarle a nuestros hijos? Hijo, vamos a revisar Proverbios y allí dice, no te hagas amigo de gente iracunda. Número 2, escriban su boletín lo que sus hijos no deberían de hacer como amistades. Gente que roba, escriba la palabra. Enseña a sus hijos que los amigos que roban podrían estar en el círculo de amigos casuales, porque no debemos de tener enemigos. Ahora, si quiere meterlo en el círculo de amigos más cercanos, puede hacerlo, pero podría tener problemas. Pero en el círculo de amigos nucleares más cercanos, la recomendación de Dios es no lo hagas. Por eso muchos hijos están en la cárcel. ¿Por qué? Porque simplemente se subieron al carro de sus amigos que roban, los paró la policía
y son cómplices, aunque son inocentes. Es peligroso. O sea, Dios es muy sabio en este aspecto. Y tenemos que decirle a nuestros hijos, ten cuidado de hacer amistades con amigos que roban. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Dónde? Proverbios, lo ponemos en la pantalla. Vamos a leerlos todos juntos. Proverbios, el verso 13 y el verso 16 del capítulo 1. Vamos a leer 1, 2 y 3. Con lo que robemos, llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Pero no lo hagas, jovencito. No sigas su mal ejemplo. No dejes que te engañe. Allí está el consejo de Dios para nuestros hijos. Y tenemos entonces que ir a casa y revisar el círculo de amistades y sincerarnos con ellos y hablar con ellos y ver si en el círculo de sus amigos nucleares tiene amigos que roban, porque se podrían meter en problemas. Si Dios aquí es sabio, Dios dice no lo hagas, jovencito, dice no sigas su mal ejemplo, no dejes que te engañen, porque te podrían culpar si te subes a un carro de ellos y los agarran. O si vas a la casa y llega la policía y los agarra. Podría ser culpable siendo inocente. Es peligroso. O en cualquier lugar, en cualquier parte, te podrían culpar. Y como Dios es sabio, nos recomienda que hablemos a nuestros hijos que no deberían de hacer amigos con gente que roba. Aquí estaba viendo yo la palabra no sigas. La segunda parte del verso. No sigas su mal ejemplo. La palabra sigas, pero viene acompañada de un negativo. No, sigas en el hebreo es halak. Es J-A-L-A y ahí lleva tilde y la K, halak. ¿Y qué significa? Andar en una gran variedad de aplicaciones, literalmente. Entonces, la idea central aquí de halak, o sea, no sigas, es que no solamente debemos de no tener en nuestro círculo nuclear amigos que roban, sino solamente, ojo con esto, eso es muy importante, no solamente de gente que roba en las tiendas, sino también de gente que roba recursos en la oficina, que roba el tiempo en el trabajo, que roba la calma, que roba la paz, que roba la tranquilidad. Esa es la idea original de halak. Es una variedad de robos. Porque hay gente que roba calma, tranquilidad, paz, armonía, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ajá. Y la idea central de halak aquí no es solamente los que roban cosas en las tiendas o en las casas, sino todo aquel tipo de robo. Por eso aquí es la gran variedad de aplicaciones, literales y figurativamente. Entonces, hay que explicar a nuestros hijos que no sean amigos de personas que incluso les roban la paz, la tranquilidad, la armonía, sí, su propia reputación, porque pueden hablar mal de ellos, como hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan del chisme? Es peligroso. Entonces la idea central es, hijo mío, no te acerques a ellos, o no lo tengas en tu círculo nuclear a ellos. Hay que explicarle todo eso a nuestros hijos. Y número 6, escríbalo por favor. Estamos mirando otros 3 tipos de personas para no elegir como amigos nucleares. Aquí va una clave. No es gente, sino creyentes que cometen pecados sexuales. Enseña a sus hijos. Y ya no aquí creyentes. Hemos hablado de 5 tipos de personas, pero este sexto estamos hablando exclusivamente de creyentes. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Cristo, el que no es creyente, es natural que ellos practiquen pecados sexuales. Pero para un creyente ya no es algo natural. Para un creyente ya es un hijo de Dios que no practica pecados sexuales. ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 5, si lo ponemos en la pantalla. Esto es increíble. 1, vamos a leerlo juntos, ayúdenme. 2 y 3. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos. Lo que quise decir es,
no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual. Está hablando para creyentes. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que en su círculo íntimo de amistades, en el círculo nuclear, en ese orden de prioridades, no tenga como en ese círculo a una persona creyente que practica pecados sexuales. ¿Se acuerdan que se hacen hábitos? ¿Se acuerdan que se aprenden? ¿Se acuerdan que son malos ejemplos? ¿Se acuerdan que son malas influencias? Sí, ellos pueden estar como amigos casuales o como amigos cercanos, pero en el círculo nuclear, Satanás puede usarlos para que ellos hagan lo mismo. Y ellos toman la excusa y ellos dicen, no, pues si tal persona lo hace y va a la congregación o sirve, etcétera, etcétera, y eso es muy peligroso. Aquí, pecado sexual. Cuando habla de pecado sexual, yo lo puse en el boletín, hay tres veces menciona en este pasaje pecado sexual. Y lo estuve buscando en el griego. ¿Por qué? Porque aquí está en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y la palabra pecados sexuales en el griego, si gusta escríbalo, es la palabra pornos. Pornos es la palabra aquí, original en la Biblia. ¿Y qué significa? Significa fornicación. Nada más a breves rasgos, voy a estar hablando en algún momento sobre sexo a la manera de Dios y me gustaría que estén los niños de 9, 10 años escuchando el sermón Sexo a la manera de Dios, porque lo hablo de una manera educativa. Ellos necesitan aprender la manera correcta, lo que dice Dios en la Biblia, porque ellos saben mucho más de sexualidad o de sexo a la manera de afuera que los padres. Ellos saben más de eso. Ojo, porque le preguntan a Siri, le preguntan a Mr. Google, van al YouTube o en el círculo de amigos que tienen en el chat de las redes sociales y ellos tienen muchísima información y la mayoría de esa información está distorsionada. Cuando yo doy conferencias sobre sexualidad, porque esa es mi especialidad, yo hice mi tesis doctoral sobre familia y sexualidad, yo siempre le digo, yo voy a la conferencia, pero pongo un requisito, quiero que estén los niños de 9 años en adelante. Si no, no puedo dar la conferencia en cualquier parte. He dado conferencia en Las Vegas, en California, por todas partes, ¿no? Pero escuche bien esto. Aquí en el griego, la palabra es pornos y significa fornicación. Y es un derivado de pernemi en el griego, que significa vender. Y la pornografía son todo tipo de materiales ilícitos, incluyendo personas que se venden. Y nada es gratis. Ojo. O sea, no se confunde la Biblia. Es que la Biblia es tan exacta. Es que la Biblia es tan instructiva. La Biblia es una maravilla porque no nos miente y despeja la verdad. Por eso se deriva de la palabra aquí, pernemi, que significa vender. La idea central es todo tipo de inmoralidades sexuales, todo tipo de material pornográfico. Cuando hablamos de pornografía, no solamente estamos hablando de fornicación o de adulterio, son dos cosas diferentes, sino que estamos hablando también, incluye en el griego la idea original, todo tipo de material ilícito. Ahora, el adulterio, nada más a breves rasgos, ¿qué significa? Significa cuando una pareja están casados legalmente, ojo con esto, y uno de ellos tiene intimidades con otra persona que no es su cónyuge. Eso se llama adulterio. Y fornicación significa para aquellos que no son casados, pero que mantienen intimidades con cualquier otro tipo de personas. Eso se llama fornicación. Esa es la diferencia. Y aquí porneia habla de todos tipos de material pornográfico. Es increíble. ¿Has escuchado el pasaje de Hebreos cuando dice el hecho sea sin mancilla? Esa es una dinamita para una buena conferencia. Eso es una maravilla. Y yo estaba en Idaho dando este tipo de conferencias solo con ese pasaje y desmenuzándolo en el idioma original. Y la conclusión que llegamos es que Dios nos pide a nosotros realmente ser
puros en toda nuestra forma y manera de pensar, de creer, de tener nuestro corazón, de mirar, de nuestros actos, conducta, carácter, estilo de vida, comportamiento, cosa que no es fácil, pero no imposible. Sí se puede lograr. Así que los amigos que nos escuchan en toda América Latina, los que están en Europa, hay grandes comunidades en Japón, en China, en África, comunidades hispanas los que nos escuchan, asegúrense en que sus hijos no tengan en su círculo de amigos más cercanos o nucleares a creyentes que consumen, en el griego, pornos, porque es muy peligroso. Y esa es la idea de nosotros. Nosotros como padres tenemos que abrir el corazoncito y enseñarles sobre este pasaje de los pecados sexuales a nuestros hijos. ¿Desde qué edad se le puede hablar o enseñar a nuestros hijos sobre la sexualidad? Desde que nace. ¿Cómo? Sí, desde que nace. Desde que nace. Estamos en el siglo XXI. Y todas las cosas son muy diferentes ahora. Si a mí siempre me hacen esa pregunta, ¿desde qué edad? Le digo, desde el primer día que tu baby ni siquiera abre los ojos. Necesitas enseñar. Y todo el resto de la vida, hasta cuando salgan de casa o cuando ya se casen. Y están listos y preparados para enfrentar el mundo de afuera. Es muy peligroso el mundo de afuera. Así que los amigos que nos están escuchando en el mundo entero, este es un tema tabú que casi no se escuchan en las iglesias, pero tenemos que enseñar, empezando con nuestros hijos, en nuestras casas, porque allá afuera hay mucha enseñanza sobre la sexualidad, pero está bastante distorsionada. ¿Por qué? Miren, la Biblia nos dice a nosotros que no debemos de juntarnos con creyentes que practican pecados sexuales. ¿Por qué? Porque son una mala publicidad para el Evangelio de Cristo. Ellos son una mala publicidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O podríamos decir, gloria a Dios por tal persona que menciona el nombre de Jesús, pero vive con pecados sexuales. ¿Y por qué lo dice Dios en 1 Corintios? Porque son una mala publicidad para el Evangelio de Cristo. Son malos representantes de Cristo. Ellos pueden estar en tu círculo de amigos casuales, o si quieres cercanos, es ok, pero en tu círculo de amigos íntimos podría ser bastante peligroso. ¿Por qué? Porque así empieza. La mayoría de los casos empiezan porque una de las amistades le enseñó cómo ir a navegar, a buscar pecados sexuales en la internet. O les enseñó las revistas, la Playboy, etcétera, etcétera. O les enseñó el Tinder, cómo manejarlo, etcétera, etcétera. Redes sociales. O lo incluyó en el grupo de amigos virtuales, y allí entró. Y el problema más grave es que pueden estar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años con estos pecados sexuales en su smartphone, en su tablet, y los padres muchas veces no lo saben. Y eso es peligroso. Entonces, aquí está el consejo para enseñarle a nuestros hijos con amor, abriendo el corazón, poniéndonos en sus zapatos. No los vamos a criticar, solo vamos a enseñar, vamos a platicar, vamos a ayudarlos. Eso es importante. Así que los padres, los abuelos y todos somos llamados a ayudarlos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen experiencia, ellos son fáciles de engañar, ellos son fáciles que absorban cualquier cosa que no es correcto. Así que este es el caso, que muchos de nuestros hijos en el mundo entero, estoy hablando a todos los que me miran en el mundo entero, pueden estar metidos con los pecados sexuales, en el griego, pornos, y es muy peligroso. Así que tenemos que pedir a nuestros hijos que nos muestren o que abran su corazón o que nos informen de ciertas situaciones para poder ayudarlos a ello. El asunto es que para nuestros hijos hoy en día les es más fácil hacer amigos virtuales, ¿sí o no? ¿Cuántos creen o están de acuerdo conmigo que tienen más amigos virtuales que amigos reales? ¿Sí o no? Sí, muchos amigos virtuales. Y ahí está un problema. Ese es el asunto de hoy en día. Y pocos amigos personales ellos tienen. Y existen varias razones y factores del por qué sucede esto y del por qué están en pecados sexuales. Número 1, los padres, los abuelos, si gusta escríbalo. Estos son factores.
por la cual nuestros hijos pueden estar fallando con pecados sexuales. Escríbalo. Número 1, los factores son los padres o abuelos o familiares que les ponen en manos de sus hijos un smartphone o una tablet o un computador. Incluso en el cuarto un computador cerrado. Es peligroso. Los computadores deberían de estar al aire libre. Nunca en un cuarto encerrado, etcétera, etcétera. Al aire libre. El televisor al aire libre. Un televisor en un cuarto de un niño es muy peligroso en el día de hoy. Debería estar todas esas cosas peligrosas al aire libre, donde todo el mundo pueda mirar. Y debemos nosotros los padres ser el ejemplo. Yo pongo siempre mi computadora en media sala. Y pongo la pantalla donde están mi esposa y mi hijo mirando. ¿Por qué? Porque eso es un buen ejemplo. Quiero que él haga lo mismo cuando se case. Es un buen ejemplo de practicarlo. ¿Por qué? Porque es una maravilla. No podemos tener un televisor en un cuarto. No, personalmente no lo puedo. No lo recomiendo en consejerías prematrimoniales porque agotan un sinnúmero de cosas. La semana que viene vamos a estar mirando sobre todo este tipo de la tecnología y nuestros hijos. Voy a estar enseñando la semana que viene acerca de esto. Así que padres, abuelos le ponen en manos de sus nietos o hijos smartphone a temprana edad y es muy peligroso. Y de no ser ellos, los hijos o los nietos, buenos cristianos, ya están atrapados en la palabra griega, pornos, en pecados sexuales. De no ser buenos cristianos, ya están bajo las redes del enemigo, atrapados, queriendo salir, pero no pueden hacerlo. Les impiden muchos factores neuronales poder hacerlo y poder salir. Esto es serio. Y por eso los que me escuchan en toda América Latina, esto es bien peligroso. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Así que, porque todos esos aparatos están diseñados para imponernos una visión ideologizada, porque ahorita todo es ideologizado. En las escuelas ya no se enseña, sino que se adoctrina con ideologías. Y estos aparatos están diseñados, escuche bien, para imponernos una visión ideologizada de todo lo que significa ser un ser humano. Por eso tenemos la ideología del género. Tenemos 112 tipos que ya van y están por sacar la siguiente. Por eso tenemos un sinnúmero de filosofías acerca de la vida humana, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ocurre a través de las redes sociales, plataformas, aplicaciones, etcétera, etcétera. Aparte, corren el peligro de los depredadores sexuales, como los pedófilos, que andan por todas las redes navegando en búsqueda de nuestros hijos. Y es muy triste poner en manos a un menor de edad un teléfono. Es increíble, una tablet. Es muy peligroso. Si no son buenos cristianos, están atrapados ya en la palabra griega que hemos mencionado aquí. Es muy posible. Es un peligro darle un celular a nuestros hijos. Incluso Steve Jobs. ¿Cuántos saben quién es Steve Jobs? El creador de Apple. ¿Se acuerdan? iMac, iPad, iPhone, iPad, ¡ay Dios! Porque nuestros hijos están en la bancarrota de no ser buenos cristianos. Incluso Steve Jobs, el creador de todas esas cosas que mencioné, incluso Bill Gates, ¿cuántos han escuchado de Bill Gates? Incluso criaron a sus hijos sin estos aparatos y sin tecnología. En serio, porque ellos sabían del peligro enorme que hay con estos aparatos si no se los usa con responsabilidad y con un corazón bien cristiano. Ellos no le dieron celular o tablet a sus hijos. ¿Por qué? Porque no son ordinarios. Ellos quieren la destrucción de otros hijos, pero no de sus propios hijos. Escuche bien, esto es muy importante. Una segunda cosa o razón del por qué todo este tipo de cosas y pecados sexuales es también por el sistema educativo que tenemos en las escuelas. ¿Sabías una cosa? ¿Será legal que los padres revisen
el smartphone con la tablet, la computadora de sus hijos? Pregúntenle a su vecino, ¿será legal que los padres revisen el smartphone, la tablet, la computadora, el laptop de sus hijos? ¿Será legal? Mire, hablo de una manera general o global en el mundo entero. En su artículo 18 de la Constitución española, para los que están en España, en el artículo 18 de la Constitución española dice así: se garantiza el secreto de las comunicaciones, dentro del círculo familiar, es el contexto. Escuche bien esto. Y el que viola estos derechos, según el Código Penal en su artículo 197, allá en España, será castigado con 1 a 4 años de prisión y de multa de 12 a 24 meses. Es ilegal que los padres allá en España entren a revisar lo que tienen sus hijos. Y sabe una cosa, están trabajando fuertemente aquí con esta administración que tenemos en los Estados Unidos. Están trabajando fuertemente para también hacer ilegal que nosotros los padres revisemos todos estos tipos de aparatos a nuestros hijos, incluso entre cónyuges. Prontito, lo más seguro que si seguimos con este tipo de administración en los Estados Unidos, lo más prontito es que ya es legal y puedes demandar a tu cónyuge, a tus hijos, los hijos a los padres, etcétera, etcétera. Hemos llegado al colmo de los males el día de hoy. Mira lo peligroso que es todo esto. La tecnología digital causa adicción. Y es que es difícil. Una vez que les das y le pones en manos de los menores todos estos aparatos, es difícil de podérselos quitar nuevamente. No es fácil. Y yo entiendo, yo comprendo, no es fácil. Me ha tocado tratar con esos tipos de padres y no lo hemos logrado. Y si se logra son unos días o unas semanas. Pero luego el niño se deshidrata de haber llorado por 4 días. Y está deshidratado, hay que llevarlo al médico. O luego el niño se hizo loco, maniático, depresivo y hay que llevarlo al psiquiatra o al psicólogo. En serio. Y entonces vienen los dueños de nuestros hijos, que es el Estado, vienen y nos llevan a la corte. Créemelo, casi no se puede, y yo entiendo a los padres. Pero yo vengo años hablando de esto. Papá, mamá, no pongan sus manos, a no ser que seas buen cristiano y tengas el control y pongas claves, etcétera, etcétera. Otra cosa son las escuelas. El sistema educativo ha provocado todos estos tipos de pecados sexuales. Créeme, lo que el mejor lugar para esto son las escuelas educativas o las escuelas del gobierno. Les dan una laptop, les dan una computadora, usan la tecnología casi para todo, robándosele en el corazón de nuestros hijos la creatividad, y están trabajando duro para adoctrinarlos a ellos, a todos los estudiantes, para investigar algo que no es académico, sino los 112 géneros que ya tienen, y los mandan a investigar. Y hoy ya no hay educación, sino hay adoctrinamiento basado en ideologías, porque está ideologizado todo esto, y les mandan a investigar ideologías en lugar de mandarles a investigar química, física, ciencia, biología. No lo hacen. Quizás aquí en Georgia todavía no ha llegado fuertemente o no ha llegado, pero hay estados extremadamente así difíciles que han implementado esto, quieran o no quieran los padres. Increíblemente, los amigos, una tercera causa de los pecados sexuales, los presionan y les animan a que deben de tener un smartphone, que deben de tener una tablet, si no están en las cavernas. Los presionan. ¿Por qué? Porque ahora los niños y los estudiantes van a Google, van a Siri, antes que ir a los padres. Los hijos de ahora, en lugar de pedir consejo a los padres o hacer una pregunta a los padres, ¿saben a quiénes van primero? Van a Siri. Pero Siri es bien
¿cómo puedo decir? En una palabra vulgar, es bien tonta. Porque yo agarro a Siri en mi teléfono, le hago preguntas y digo, Dios mío, ¿por qué eres así? Eres una máquina que no te han programado realmente como biología de un ser humano. Y hablo y converso con Siri y no hay información fidedigna. Es peligroso. Entonces, hay muchos hijos, y lo más seguro que muchos de nosotros, de nuestros hijos lo han hecho, antes de preguntarnos a nosotros, ellos van a Google o le preguntan a Siri, etcétera, etcétera. Google y Siri no son fuentes académicas seguras biológicamente, éticamente, moralmente, para aceptar yo informaciones fidedignas. No son fuentes seguras. Incluso en esta misma semana el YouTube puso, escuche bien esto, un reglamento en Google, un reglamento de Google para YouTube, donde no se puede ya hablar de temas sensibles porque serán censurados ahora sí 100%. Porque la ley de la cancelación o la censuración vino a raíz de la pandemia en el 2020. Pandemia que no es pandemia, se los aseguro. Hay 19 pandemias en toda la historia mundial y esta realmente no lo es. Yo he dado conferencias de eso. Escucha bien esto. Google puso a YouTube en esta semana para censurar, ahora sí, ley de cancelación abierta a todos los temas sensibles. ¿Y a qué le llaman temas sensibles? Lo que estoy hablando. Para Google es un tema muy sensible. Y alguien podría sentirse, pero recontra que mal. Hemos llegado a una situación, si ponemos en la pantalla, por favor, en que Facebook adoctrina al mundo entero, hasta los ancianos, con quién debes de hacer amistades. Instagram te adoctrina con quién, a quién debes de mirar. TikTok, a quién debes de imitar. Tinder, con quién te debes de enamorar o con quién te debes de casar. Son aplicaciones. El Google, ¿qué debes de pensar? Escuche bien esto. YouTube, ¿qué debes de aprender? Y Siri, ¿qué debes de creer? Así hemos llegado el día de hoy. Y estos son los padres, entre comillas, virtuales de nuestros hijos. Increíble. Totalmente. Así que, según el plan de Dios, los padres deben de ser amigos para criar a sus hijos, sí o no, según el plan de Dios. ¿Cuántos creen que sí? Los padres deben de ser amigos, así, amigos para criar, ojo, según el plan de Dios, para criar a sus hijos. ¿Cuántos creen que no? Levanten la mano. La respuesta es no. Aunque la intención es buenísima, no es suficiente ni es correcta según el plan de Dios. De ninguna forma debemos de pretender, escuche bien esto, que nuestros hijos nos vean como sus amigos. ¿Por qué? Porque según el plan de Dios no está estipulado y somos engañados con esta nueva tendencia que nos sugiere o que nos sugiere a nosotros que nos acerquemos a nuestros hijos como amigos y no como padres. Eso entró a la moda entre los años 80 a los años 90. Entró a la moda. Antes no existía esto. Los padres criaban a sus hijos como padres, no como amigos, sino como padres. Yo voy a explicar todo esto. Porque los padres, esto que entró a la moda en los años 80 y 90, los padres habían perdido su autoridad debido a la época de la industrialización, después de que acabó la Segunda Guerra Mundial en 1945. Todos ellos se fueron a trabajar porque terminada la guerra, se abrieron industrias, por eso se llama la revolución industrial. Se abrieron industrias, fábricas y se necesitaba gente que trabaje. Los padres salieron disparados a trabajar, dejaron solos a sus hijos en la casa, pasaron 15, 20, 30 años y allí nacieron los hippies. ¿Han escuchado Peace and Love? Nacieron los hippies. Allí salió el Yellow Submarine, que eso es una alusión a las drogas.
Y allí la muchachita tenía varios hijos y no sabía quién era el padre, porque los padres estaban trabajando, los hijos quedaron solo en casa, el más grande cuidaba al más chiquito, se criaron en las calles, salían a las calles, porque un hogar, todos los hogares casi sin padres, salieron los hippies, y ahora estamos cosechando de los años 80 y 90, que sacaron la idea de que los padres tienen que criar a sus hijos como amigos, no como padres. ¿Por qué? Por el antecedente de la revolución industrial, de los hippies, del Yellow Submarine, de las drogas. ¿Por qué? Porque los abandonaron y ahora tienen que ser amigos. Llega entonces el modelo nuevo, año 80 y 90, que tienes que criar tus hijos y que tienes que ser amigos de ellos y no criarlos como padres. Por eso allí viene el problema. Si ven los antecedentes de la historia, los padres deben de criar a sus hijos como padres, no como amigos. Entró esa moda 80 y 90, no lo olviden. Ahora, miremos el punto de vista, ya no antropológico, o historial, sino el punto de vista bíblico. Miremos ese punto de vista. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la Biblia menciona 41 veces la palabra amigos. Si gusta, escríbalo. La menciona 41 veces. Y yo pasé 41 veces revisando cada pasaje, leyéndolo en el contexto, antes y después. Y aquí viene la noticia. Contextualmente, ninguna de las 41 veces en el Antiguo Testamento y 81 veces en el Nuevo Testamento hace referencia a que un padre debe de ser amigo de sus hijos. No hay referencia. O que un padre debe de criar a sus hijos. No hay referencia de eso. Bíblicamente, la Biblia recomienda que el padre críe a sus hijos como padre, no como amigos. ¿Por qué? Ay, ay, ay. Por otro lado, busqué la palabra padre en la Biblia y encontré aproximadamente 1419 veces la palabra padre. Y sin ninguna referencia contextual que se convierta el padre en amigo de sus hijos. No hay, no existe. Entonces, desde el punto de vista antropológico, es un error, es una mala definición de la amistad para que un padre críe a su hijo como amigo. Debe de criarlo como padre. ¿Por qué? Porque la amistad es entre iguales, ¿sí o no? Es entre iguales. Eso es la amistad, es entre iguales. Y los padres no somos iguales a nuestros hijos. Antropológicamente. Vimos ya teológicamente, no hay alusión de eso. Miremos desde el punto de vista ético, antropológico, etcétera, etcétera. Los amigos son entre iguales. Y un padre no es igual a sus hijos, ni los hijos a los padres. Un padre es una autoridad, en el buen sentido, una autoridad de amor en casa. Pero un amigo no es una autoridad. Escuche bien esto. Es importante. El padre es otra jerarquía de roles y papeles a desempeñar, pero un hijo, escuche, necesita el amigo de ese padre, de esa jerarquía, que le enseñe el rol y el papel funcional como hijo. Entonces esa es la idea central. No vamos a moldarnos a la moda de los 80 y 90 como fruto resultado de la revolución industrial por el abandono de los hijos, por ir al trabajo. Escuche bien esto. Los hijos necesitan apoyarse en algo que sea mayor que ellos y con experiencias mayores que ellos. Esa es la idea. Ahora, ¿por qué no debemos? Porque un amigo solapa todo, consiente todo. Un amigo es un encubridor de cualquier cosa, incluyendo pecados. Entonces, ahí está la idea central. ¿Qué dice Génesis, capítulo 18, versos 17 y 19? Dice así: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Lo encubriré, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Estamos hablando del globalismo de los seres humanos. Porque yo sé que mandará. Un amigo no manda, un amigo encubre. Los padres mandan. Y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, que son las bendiciones. Cuando un padre cría a sus hijos como padre, y no como la moda de los 80 y 90, entonces es cuando Dios derrama bendición sobre el hogar, sobre los hijos. Y no somos iguales que sus amigos. Tenemos que criarlos como padres, no como amigos. No ignores la jerarquía que Dios te ha dado como papá, como mamá. Pero hay que ejercerla con amor. Hay que ejercerla con inteligencia, con sabiduría. No anarquía dictatorial, sino sirviendo a la familia. No estoy hablando de machismo. Estoy hablando de patriarcado, que son dos cosas diferentes. No estoy hablando de imponer y tratar mal a los hijos. No estoy hablando de eso. A los hijos nosotros los padres tenemos que amarlos, respetarlos, honrarlos, ayudarlos, apoyarlos. Ellos no tienen a quién ir. Y si lo tienen afuera y es muy peligroso. Ellos tienen que tener en confianza en nosotros y nosotros tenemos que tener confianza en ellos. Yo estoy a favor de los hijos y estoy a favor de los padres. Y tenemos que criar a nuestros hijos como padres por la jerarquía que Dios nos ha dado, pero esa jerarquía debe de estar basada en el amor. En otras palabras, disciplina con amor y amor con disciplina. Son dos cosas muy diferentes. Hay 4 tipos de padres que hay en el mundo. En algún momento estaremos hablando sobre eso. Pero hay 4 tipos de padres. Pero de entre esos 4 tipos de padres, la idea central de cómo criar a nuestros hijos es amor con disciplina y disciplina con amor. Eso es muy importante. No maltrato. La psicología moderna ha fallado. Y eso es lo que nos ha metido el día de hoy. Y nosotros le creemos porque no hay quien nos enseñe. Nosotros le creemos porque no leemos. Nosotros les creemos porque vamos a fuentes que son incorrectas. Pero la psicología moderna ha fallado, tiene 30 años de antigüedad y no ha podido sostener la relación entre padres e hijos. Entonces se inventó amigo de tus hijos en los años 80 y 90. Se inventó. Y así se nos ha venido enseñando. Y es muy peligroso. Es ambiguo, no ha tenido resultados. Tiene 30 años de antigüedad y no resulta. Estamos en el siglo XXI. Estamos en una era que ha cambiado casi todo. Todo, absolutamente todo ha cambiado muchísimo y va a seguir cambiando enormemente. Entonces, se inventó amigo de tus hijos en lugar de rol natural, en lugar de rol naturalmente a la manera de Dios. En lugar de padres e hijos no son iguales. Y ese es el diseño original en la mente de Dios. Este rol de padres e hijos y criar a los hijos como padres, etcétera, etcétera, es el diseño original de Dios. Es mileniario. Tiene más de 6.000 años y es funcional. Pero el rol de la psicología moderna de 30 años que tiene ahora no ha funcionado, no les funciona. Y es por eso que tenemos un sinnúmero de hijos de cristales, declarados, sacados o salidos del closet. Tenemos muchos hijos desadaptados. ¿Por qué? Porque nos enseñaron por 30 años todo este tipo de psicología de padres como hijos. Escuche bien, es bien peligroso criar a los hijos como amigos. Y es por eso que tenemos en las grandes conferencias donde hay miles de personas, tanto en Europa como en Estados Unidos y en América Latina, dando conferencias, una mamá diciendo que ahí está Sarita. Pero Sarita no es Sarita, Sarita es un niño varón. Pero su madre está bien orgullosa y que lo apoya y lo respalda y lo incluyen, lo imponen ante miles de personas con su propaganda. ¿Por qué? Porque esos padres han criado a sus hijos como amigos y no como padres. Y ahí está el problema enorme que hemos causado. Así que la psicología moderna ha fallado. Porque si somos amigos de nuestros hijos, ¿quién será entonces su padre? Si yo me llego a criar a mi hijo como amigo, entonces ¿quién va a ser el padre de mi hijo? O viceversa. Es increíble. Si él me ve como un amigo nada más, y no como su padre, ¿quién entonces, o viceversa, si yo lo veo así, quién irá a ser mi hijo entonces? ¿Quién seguirá su ejemplo?
¿quién seguirá su guía? Por eso, en el mundo de hoy, la amistad está sobrevalorada. ¿Sabían eso? Sí. Los hijos lloran cuando les tocan a sus amistades. Y defienden más a sus amigos cuando los padres hablan de sus amigos. O sea, la amistad está sobrevalorada y la paternidad está por los suelos. Está subestimada. ¿A cuántos han visto esos casos? Ejemplos. Yo lo veo, siempre estoy mirando porque trabajo con personas. La amistad sobrevalorada. Ahí donde toquen mis amigos. Hasta pelean con los padres. Los hijos tratan a sus amigos como familia. Escuche bien esto. Y se burlan de sus padres como amigos. Y eso lo vemos hasta en Netflix, en Hulu. Eso lo vemos por todas partes, donde los hijos tratan a sus amigos como sus familias y tratan a sus padres como que si fueran sus amigos. Un hazme reír, un aspaviento o burlas, etcétera, etcétera. Defienden a sus amigos porque prefieren a sus amigos y no cubren a sus padres. Increíblemente, así está el mundo de afuera, el mundo de hoy. Los amigos son encubridores, pero un padre no encubre, sino que un padre les pide a ellos que solucionen sus problemas, los apoyan para solucionar esos problemas. Nosotros como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos. No tenemos que criticarlos y dejarlos solos o castigarlos, etcétera, etcétera. De por sí, tenemos que ser un apoyo a nuestros hijos. Ellos necesitan de nosotros. Dice la Biblia, y con eso termino, Proverbios 3:12. Si gusta, escríbalo. Proverbios 3:12 dice, más bien, el padre que ama a su hijo, lo corrige. Otra vez, el padre que ama a su hijo, lo corrige. Si ves lo que dice la Biblia, hay muchos pasajes a esto. Pero padres, Cristo murió por nuestros hijos también. Y tenemos que orar diariamente por nuestros hijos. Vamos a cubrirlos. Allá afuera hay un octopus con todos sus tentáculos para agarrarlos y devorarlos. Allá afuera hay una máquina aplastante para aplastar su cerebro, aplastar sus ideologías, su psicología, para aplastar toda su vida, su inocencia. Y no hay nadie quien los pueda ayudar. Somos nosotros los padres. Y tenemos que estar para ellos. Amén. Con nuestros hijos. Me gusta un movimiento en Perú que se formó con mis hijos, no te metas. Es un movimiento que ha venido creciendo y creciendo y creciendo y está en contra de todas estas ideologías y en contra del adoctrinamiento en las escuelas. La semana que viene vamos a hablar del smartphone. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre con el smartphone con nuestros hijos? ¿Y qué nos pasa a nosotros como padres también? Si ponemos en la pantalla el anuncio. ¿Y qué va a pasar a nosotros como padres también en cuanto al smartphone? Vamos a estar mirando. Voy a hacer 2 sermones también porque es muy corto el tiempo para hablar a breves rasgos. Vamos a estar mirando. Cierren sus ojitos. Hable con Dios. Converse con Dios. Dígale, Señor Jesús, gracias por este hermoso tiempo que me has dado. Ayúdanos como padres a ayudar a nuestros hijos. Ayúdanos, Dios, como padres a enfrentar el mundo de afuera.